Vamos a ver otro caso y voy a pedir a Pablo que se una conmigo. Pasamos la slide. Pablo Martín, como decíamos, es el Project Manager del proyecto de Vitaldent en Prodware y nos va a contar esa experiencia de cómo desde Vitaldent pues, han vivido el reto de, pues al final de un proyecto que tiene Vitaldent en marcha y que yo lo estoy llamando Vitaldent, pero ya tiene otra denominación y Pablo nos va a contar un poco más de ello, es cómo segmentar el mercado en el mundo de la asistencia sanitaria dental y cómo utilizar esas capacidades de segmentación para llegar a distintos tipos de clientes en base a las necesidades de cada uno de ellos. Y yo creo que nos vas a contar un poco más de ello, así que muchísimas gracias, Pablo, te dejo a ti. Es Franco, ¿vale? No es que esté en todos los lados, sino que tenemos un equipo muy fuerte detrás que nos permite llegar a muchas cosas. En nombre de Vitaldent os voy a contar un poco en qué consistió la transformación digital que hizo la empresa para poner la experiencia de cliente en el centro de todas las interacciones. Donte Group es la empresa líder en salud bucodental en el mercado español. Opera bajo distintas marcas, una de las cuales es Vitaldent, pero también está Dentix, está Mike's, operan en diferentes condiciones. Y allá en 2021 se da cuenta de que tiene un problema de relación con sus clientes y quiere establecer un canal de comunicación que sea bidireccional y que esté fundamentalmente muy personalizado. Entonces se decide por la suite de soluciones de Dynamics 365 y nos llama para que les ayudemos. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos allí? Nos encontramos con que hay un reto y es que Vitaldent está muy centrado en la gestión de clínicas. Es decir, tiene un potente back office que está muy adaptado a sus necesidades y ha ido creciendo encima de ese ERP, ha ido montando funcionalidad de CRM y con esa funcionalidad lo que intenta es ir dando servicio a todos sus clientes, pero los sistemas se han quedado un poco anticuados. Entonces, ¿a qué aspira Vitaldent en definitiva? Aspira a tener una segmentación para cada uno de los clientes súper personalizada, donde sea capaz de dirigirse tanto a un paciente que acaba de llegar a una de sus clínicas y está pidiendo su primera cita, como a un paciente que ha recibido ya un presupuesto y se está planteando si lo acepta o no lo acepta, o a un paciente que ha seguido ya un ciclo completo de tratamiento y está pendiente de que el profesional sanitario que lo trate le ofrezca alguna otra alternativa. Entonces, para poder hacer eso, lo que hace Vitaldent, que es la primera marca con la que trabajamos, luego se fueron incorporando todas las demás, es abordar un proceso de transformación digital completa. Es decir, actualiza su ERP e incorpora pues, una multitud de soluciones. Incorpora Sales, incorpora Customer Insight Data, en lo que hemos llamado aquí el CDP, incorpora la parte de Marketing, Customer Insight Journeys, incorpora la parte de Customer Service. O sea, vamos implementando paso a paso todas las diferentes soluciones que tiene Microsoft para poder permitir poner al cliente en el centro de todas sus interacciones. Es decir, la solución, el foco va a ser enfocarse completamente en la experiencia de cliente. Llegados a este punto hay un siguiente reto que es muy parecido al que nos explicó Franco en su momento y es que para centrarte en la experiencia de cliente tienes que ser capaz de conocer a tu cliente. Y para conocer a tu cliente tienes que tener todos los datos del cliente organizados y centralizados en un único sistema. El sistema que escoge Vitaldent para esto es Customer Insight Data, que pasa a ser la torre de control. Un CDP no es más que una torre de control de todas las interacciones con los clientes. Permite crear un registro central y unificado del cliente, que hemos llamado, bueno, el paciente en el caso de Vitaldent, el Golden Record o el paciente Golden. Y en el caso de Vitaldent, además, surge una problemática adicional, y es la multiplicidad de bases de datos que había. O sea, estamos hablando de más de 300 bases de datos distintas, porque en la forma en la que ha estado operando Vitaldent, yo como paciente soy un paciente diferente en función de qué clínica he visitado. Es decir, si en una clínica he entrado a pedir una visita y luego no he seguido trabajando con ellos, he ido a otra clínica que me ha dado un presupuesto y en una tercera clínica he pedido otro presupuesto, aparezco 3 veces en su sistema. Eso multiplicado por los 7 millones de pacientes que tiene Vitaldent, os podéis imaginar un poco el tamaño del problema. Entonces llega el momento en el que hay que empezar a normalizar esa base de datos
para poder crear el Golden Record en Customer Insights. Y esto, de nuevo, tiene resonancias con lo que nos ha explicado Franco antes y seguro que es un problema que os resulta bastante conocido, y es que la fiabilidad de los datos es baja. Entonces, antes de incluso de llegar a montar Customer Insights, lo que hubo que hacer fue una limpieza bastante profunda de toda esa base de datos. Hubo que normalizar nombres, apellidos, teléfonos, correos electrónicos, direcciones postales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se hizo combinando. Aquí estoy hablando de tiempos anteriores a la llegada de Copilot. Se hizo combinando técnicas tradicionales con técnicas de inteligencia artificial, de machine learning sobre la arquitectura de Azure. Entonces, conseguimos unificar el perfil unificado de cliente, se carga en Customer Insights y se genera el Golden a 2 niveles. O sea, otro de los retos que tuvimos en Vitaldent fue que era necesario un registro Golden para que cuando marketing se dirigiese en las comunicaciones a los pacientes, tuviese una visión unificada de todo lo que ocurría allí, pero además, en este caso concreto, las clínicas también tienen una comunicación con cada uno de sus pacientes. Entonces se mantienen 2 niveles de registro, lo que llamamos paciente Golden y paciente clínica. Y todo esto se sostiene con Customer Insights. ¿Qué consiguen con esto? Pues, por ejemplo, que si tú has recibido un tratamiento que Vitaldent considera que es potencialmente doloroso, en un determinado día vas a recibir una encuesta a final del día preguntándote cuáles son tus sensaciones. ¿Te duele mucho? ¿No te duele mucho? ¿Estás bien? Y en función de esa respuesta te puede llamar una persona de la clínica que te ha atendido al día siguiente por la mañana para proponerte una cita de seguimiento. Puedes recibir un correo de cortesía de Vitaldent diciéndote, bueno, dándote consejos generales sobre cómo abordar un dolor ligero. O, por otro lado, lo que puedes recibir es un correo nada más promocional de Vitaldent o una encuesta NPS. Entonces, todo eso lo tienen organizado por la parte de Contact Center, la parte de las encuestas y, por supuesto, una de las grandes virtudes que tiene el tener un cliente Golden es que tienes la visibilidad de todas las interacciones, todas las transacciones que han tenido los clientes contigo. Y no estoy hablando nada más únicamente de transacciones monetarias. Desde el punto de vista de Customer Insight, una transacción es cualquier actividad que haya tenido un cliente. Si el cliente ha recibido un correo, eso es una transacción. Si el cliente ha recibido un tratamiento, obviamente eso es una transacción, ha recibido un presupuesto, ha reservado una cita. Van construyendo toda la visión centralizada del cliente con toda la información adicional que todo esto nos trae. ¿Qué construye Vitaldent sobre esa base de datos de 7 millones de registros? Pues tiene más de 100 indicadores diferentes que se recalculan automáticamente cada día y que tienen cuestiones como pues, el número de tratamientos que has recibido, cuánto tiempo tardas en tomar una decisión desde el momento en el que se te presenta el primer presupuesto hasta que aceptas el último presupuesto, si acudes o no acudes a las citas. Uno de sus problemas, por ejemplo, es que hay gente que reserva muchas citas y luego no va. Todo este tipo de medidas se van acumulando y agregando al perfil unificado de cliente. Las tenéis ahí arriba, muchas de ellas, para permitir que la comunicación de Vitaldent con cada uno de sus pacientes sea tan personalizada como sea posible. Es decir, estamos hablando de una base de datos de 7 millones de pacientes, más de 100 indicadores y casi 500 segmentos que se recalculan cada día y se enrutan automáticamente a las diferentes vías de activación, que puede ser vía el sistema de Marketing Automation, es decir, se llama ahora Journeys, Customer Insight Journeys, el antiguo marketing, puede ser vía redes sociales o puede ser vía, por ejemplo, el servicio de atención al cliente. Antes estábamos hablando del esfuerzo que lleva todo esto. Todo esto lleva un esfuerzo grande a la hora de organizarlo, limpiar los datos, prepararlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que está todo montado, el sistema recalcula más de 500 millones de líneas cada día, reasigna los 100 indicadores para cada uno de los clientes y solo está gestionado de forma regular por una persona y media, que se ocupan fundamentalmente de lo que Vitaldent conoce como campañas excepcionales, o sea, excepciones. De repente abren una nueva clínica y se ponen en contacto con todos los clientes que viven en esa zona para informarles de la apertura de una nueva clínica. O, bueno, tienen una campaña de promoción puntual, ese tipo de cosas. Todas las campañas regulares están completamente automatizadas y permiten que Vitaldent se refiera a sus clientes en función, por ejemplo, del recorrido del paciente. Ahí hay inteligencia artificial que no es anterior también a la llegada de Copilot. Customer Insights, para los que no lo sepáis, incorpora bastantes algoritmos de inteligencia artificial muy potentes.
Uno de ellos es el de la estimación del ciclo de vida del cliente y de qué valor aporta el cliente en ese punto, del riesgo de abandono que tiene un cliente en función de cómo se ha comportado en el pasado, es otra de las posibilidades que también utiliza. También a partir de un determinado segmento te puede recomendar segmentos similares de pacientes. Todas estas posibilidades son utilizadas por el servicio de marketing de Vitaldent para realizar las diferentes comunicaciones y actividades de campaña que tienen. Una cuestión, por ejemplo, que es tan engorrosa para IT como establecer un RFM, una clasificación de los clientes por grado de recencia, frecuencia y valor monetario, que seguro que todos los profesionales de marketing aquí conocen, pues en el sistema es dos pasos, ¿vale? O sea, está completamente automatizado, viene con mucha capacidad de inteligencia artificial por detrás. Bien, hasta aquí, ¿qué es lo que ha hecho Vitaldent con todo esto? Y ahora toca hablar de qué es lo que aspira a hacer. O sea, Vitaldent ha invertido una gran cantidad de tiempo en organizar todos sus sistemas, en limpiar sus datos y en unificar los registros de sus clientes y enriquecerlos con todas las interacciones que hacen estos clientes con ello. Entonces, ¿qué tipo de cosas estamos probando relativas al uso de Copilot? Una muy importante en el CID, en el Customer Insight Data, en lo que es el CDP, el uso de Copilot para generar segmentos simplifica muchísimo una gestión que ya es bastante simple dentro de lo que permite hacer Customer Insight. Customer Insight tiene una interfaz, yo siempre lo llamo de drag and drop, es una interfaz de usuario que permite que prácticamente cualquier profesional de marketing pueda trabajar todos sus segmentos. Pues a partir de ahora, con Copilot, eso se va a simplificar aún más, porque como nos han enseñado aquí, los segmentos se pueden construir con lenguaje natural. Y hay otra parte que a mí me interesa todavía más, y creo que no lo hemos cubierto bastante, que es que no solo genera los segmentos en lenguaje natural, sino que además genera inteligencia sobre los segmentos en lenguaje natural y te hace recomendaciones. Es decir, si tú le preguntas a Customer Insight, dame el listado de todos los clientes que tengo en Sevilla, y esto está en producción ya en Estados Unidos, o sea, lo podéis testear perfectamente. El sistema te va a decir, pues en Sevilla tienes, no sé, 30.000 clientes. Por cierto, ¿sabías que los clientes de Sevilla visitan las clínicas con una regularidad de 2,5 veces al año y hay este porcentaje de clientes son mujeres, este otro porcentaje son hombres y la edad media, por ejemplo, de tus clientes es tanto? Con lo cual te va dando pistas para seguir explorando los segmentos y las actividades que puedes definir sobre ellos. En la parte de la escucha, del Customer Voice, y en la parte de activación, no os voy a contar nada nuevo que nos hayan enseñado ya. O sea, a mí me parece revolucionario el tema de que tanto el copy como la creatividad de una campaña te lo puede hacer la inteligencia artificial. Probablemente no te hará el 100%, pero te hace el 90% del trabajo y pasas de generar campañas de marketing que te pueden llevar días a campañas de marketing que puedes tener montadas. Aquí no la montaron en minutos, si te la curras un poco más, en 2 horas la tienes. Eso también va a ser revolucionario para el caso de Vitaldent. Y luego, por último, otra parte que me interesa a mí también mucho de la inteligencia artificial generativa es la parte del control. Vitaldent tiene un complejo sistema de informes, reportes y paneles montados sobre Power BI que, por el momento en el que se montaron, pues se montaron fundamentalmente de forma manual. Ahora, con la llegada de la inteligencia artificial generativa, lo habéis visto, tú le puedes hacer preguntas a los datos. Y entonces, cuando tú le haces una pregunta a los datos, el sistema te responde bien generándote una respuesta numérica o incluso un visual de cómo se distribuyen tus clientes por edad, por rango sociodemográfico o por cualquier otra cuestión que le quieras poner. Esto seguramente llegue a más y se lleguen a generar informes autónomos con inteligencia artificial. Power BI ya hace explicaciones en inglés de lo que se ve en una visualización, o sea, ya te lo explica de una forma un poco limitada, pero lo hace. Esto, en cuanto los copilotos sobre Power BI empiecen a funcionar en condiciones, y me imagino que sea cuestión de nada, de meses, esto va a ser revolucionario porque va a permitir que cualquier usuario normal y corriente pueda explorar los datos de su empresa y en el caso concreto de Vitaldent, pues tienen muchísimos datos dentro de Customer Insight, tienen Power BI conectado con Customer Insight,
pues cualquier usuario de marketing puede ejercer como analista de datos. Este es un poco el plan a futuro que tiene Vitaldent con los copilotos. La verdad es que, Pablo, impresionante. Me ha encantado la presentación, el proyecto. La verdad es felicitar a Vitaldent y a vosotros por el trabajo que estáis haciendo de construir ese sueño que tenemos todos, ¿no? De tener esa visión unificada y el golden record y luego ser capaces de segmentar, ¿no? Decías que, oye, con muy poca gente soy capaz de activar, pero es que Vitaldent lo que está haciendo es creando perfiles de consultas muy segmentadas para niños, para gente joven, para adultos, y veis que cada uno con una terminología distinta y que a través de soluciones como esta yo pueda ser capaz de customizar una campaña de marketing de hoy para allá, como estabas diciendo, en cada uno de esos segmentos, ¿no? Y que cada uno reciba impactos pues súper personalizados, no solo por ese perfil de edad, sino porque tú eres tú y vas a Sevilla y vas 2 veces a la semana o lo que sea, ¿no? Increíble. No sé, tenéis una pregunta nada más, si hay, y si no, a ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? No, venga, pues muchas gracias, Pablo, espectacular.